sobre cómo identificar cuando un hombre y una mujer cargan la presencia de Dios. Recuerden que nadie que cargue la presencia de Dios está mal delante de Dios. Es imposible. La presencia de Dios es santa. La presencia de Dios es pura. La presencia de Dios no mora en templo sucio. Así que las personas te pueden catalogar, pueden decir de ti tal cosa, o más cual, o esto, lo otro. Pero nadie puede discutir que un ser humano no puede cargar la presencia de Dios si está mal delante de Dios, si está en pecado. Si Dios no aprueba tu vida, Él no te va a acompañar. Así que la presencia de Dios no está en un lugar que no haya santidad y que Dios no esté agradado y se agrade de esa persona. La presencia de Dios. Es importante que en estos últimos días o en este último tiempo en que vivimos, identifiquemos quién tiene presencia y quién no tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios, Dios mismo es Dios presente, es el Dios Shama, el Dios que está aquí, el que está presente, el que se puede sentir. Entonces, es importante identificar qué predicador, qué evangelista, qué pastor, qué maestro, qué apóstol, qué profeta tiene la presencia de Dios. Y el motivo de esta pequeña enseñanza es que si alguien la perdió, si alguien descuidó su vida espiritual, sea pastor, profeta, evangelista, tiene la oportunidad de recuperarla. El hecho de que esté conectado ahora mismo es un indicativo de que hay una oportunidad de volver a recuperar ese toque fresco, ese compañerismo de Dios, esa presencia hermosa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede tú literalmente identificar cuando un maestro, cuando un predicador, cuando un hombre o una mujer que se proclama hombre o mujer de Dios o cristiano tiene la presencia de Dios? Bien, lo primero no es por el conocimiento que tenga acerca de la presencia, porque hay personas que podemos tener conocimiento de la presencia, pero no vivir agradable a la presencia. Entonces la presencia no solo viene a través de conocimiento de ella, sino a través de una vida rendida, una vida de obediencia a Dios. Nadie puede tener la presencia de Dios si no tiene obediencia. El rey Saúl desobedeció a Dios y la Biblia dice la presencia de Dios y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué? Porque le desobedeció. Entonces la presencia no camina ni habita con gente desobediente. Entonces el desobediente no tendrá la presencia de Dios. Ahora, ¿quién tiene la presencia de Dios? ¿Cómo puede identificarlo? Esta es una serie de enseñanzas y de estudios que serán muy profundas y que van a ayudar a muchos de ustedes a crecer en el Espíritu de Dios y a prestarle sus oídos y sus ojos a gente que ha estado con Dios. Yo predicaba el domingo que ¿por qué tú quieres escuchar a alguien que no está escuchando a Dios? No vale la pena. Ahora, ¿quién tiene la presencia de Dios? Y es sumamente importante porque en esta generación la gente ha malinterpretado el éxito de un ministerio con mucho view, con muchos seguidores, con buena plataforma. Y el éxito de un ministerio o de la vida espiritual no consiste en hazañas, sino en obediencia a Dios. Entonces hay muchas personas, muchos buenos maestros en el Señor, pero hay también maestros falsos o personas cuya intención lo que buscan es desviarte del toque de tu propósito en Dios. Recuerda que Satanás no está interesado en destruir tu vida, sino tu fe. Es lo primero. Claro, tu vida, pero es tu fe. Si él logra destruir tu fe, destruye tu vida. Entonces hay un sinnúmero de argumentos hoy en día a través de diferentes plataformas que se levantan en contra del movimiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué hace esto? Porque son personas bajo influencia espirituales demoníacas que están en contra de todo lo que Dios hace. Por ejemplo, cuando alguien ataca o habla mal de los milagros, del orar en lenguas, del ministerio de echar fuera demonios, yo me pregunto qué Biblia están leyendo. Si casi el 60% del ministerio de Jesús se invirtió tiempo en echar fuera demonios, en sanar a los enfermos, en dar buenas nuevas a los pobres y llevar a la gente al reino. O sea, si no hubiera un Jesús que no hubiese tenido un ministerio de sanidad, de milagro o de echar fuera demonios,
pues yo no hablara de esto. Pero Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el que inició esta nueva dimensión, digámoslo así, nueva dimensión, porque en el Antiguo Testamento ningún profeta manifestó el nivel de sanidades, de liberación que trajo Jesús. Jesús trajo algo que nadie lo había manifestado. Entonces, yo veo personas que atacan los milagros y dicen, no, son dones, son milagros, y menosprecian, devalorizando el milagro. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién es que hace los milagros? Si son milagros originales, porque hay milagros inventados, pero si son milagros hechos por Dios, ¿por qué atacarlo cuando tú sabes de quién lo hace Dios? Mi pregunta es, ¿quién hace los milagros? ¿Lo hago yo o lo hace Dios? Porque si lo hago yo, está bien que tú ataques los milagros, porque lo hago yo. Pero si no lo hago yo y lo hace Dios, entonces tú no me estás atacando a mí o a tal predicador o a tal gente de Dios. Tú estás atacando a Dios mismo, porque Él es el que hace los milagros. Si yo o cualquier pastor tuviera el poder de hacer milagros, sin Dios, les garantizo que muchos pusieran un consultorio, una oficina, como un doctor. Vengan que yo lo voy a sanar. Porque entonces ese hombre tiene el poder de hacer milagros. Pero resulta que no es así. Si fuéramos nosotros los que hiciéramos milagros, pues nos fuéramos a los hospitales y lo vaciáramos. Pero no podemos, porque yo no hago los milagros. Los evangelistas no hacen los milagros. Los pastores no hacen los milagros. Es Dios. Entonces es ahí donde tú puedes evaluar cuando una persona está bajo una influencia demoníaca al atacar las sanidades, los milagros, que al final del día lo que hace es que benefician a un enfermo. Una señora con cáncer no quiere que tú le hables en contra de los milagros, quiere que Dios la sane. Claro, quiere salvar su alma, pero si en el paquete se puede sanar, pues mucho mejor. Entonces, hay gente indolente, hay personas indolentes que no les duele el cáncer, la enfermedad de los demás, sino que simplemente están para defender su argumento y quedar bien. Entonces, si atacamos los milagros, si atacamos la manifestación, mira, hay un sinnúmero de gente que se dan a la tarea de simplemente burlarse y reírse de los hermanos que danzan. Los centroamericanos, gente de Sudamérica y del Caribe, danzan en la forma que ellos pueden expresar el toque de Dios, dándole vuelta a la cabeza, algunos brincando, otros llorando, pero es su forma, es su temperamento, es como él manifiesta lo que siente. ¿Por qué tengo yo que burlarme? ¿Por qué tengo yo que menospreciar el toque del Espíritu Santo en una persona? Porque no se parece a mí. Entonces, tenemos que abrir los ojos y entender quién tiene presencia, quién no tiene presencia. El tener presencia no consiste en tener conocimiento de la Biblia. La Biblia, cuando tiene conocimiento de ella, ella te lleva a la presencia, claro que sí. Pero hay personas con conocimiento, pero sin el Dios de la Biblia. Entonces, ¿quién tiene la presencia de Dios? Y ya rapidito le voy a leer este verso, porque solo tengo unos 10 minutos más. Hechos capítulo 4, acontece algo. ¿Qué acontece allí? Que un paralítico, un señor cojo, un hombre cojo de nacimiento, llevaba 40 años sin poder caminar. Estaba frente al templo de la Hermosa, esperando limosna, cuando Pedro y Juan se le acercan, y usted conoce la historia. Pedro dice, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. Levántate. Y aquel cojo se levanta y se le afirma los pies, da un brinco y salta y entra alabando al templo. Esto conmovió a la ciudad, estremeció. Wow, siento la presencia de Dios. Estremeció el lugar y los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, los fariseos y los sacerdotes que no querían creer y que perseguían y atacaban el movimiento espiritual que Jesús había hecho y que había establecido con los 12 y los 120. Entonces, con los 11, luego que apareció aquel que tiraron suerte, 12 en total. En Hechos 2 ya eran 12. Entonces, lo llevan frente al gobierno, frente a las autoridades religiosas para intimidarlo y para hacerle creer que no puede seguir hablando. Mira cómo es.
Mira cómo es la cosa. Ellos quieren taparle la boca a los apóstoles. Porque los apóstoles, cuando mencionan el nombre de Jesús, ocurren cosas maravillosas. Entonces, Hechos 4:13 dice esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es increíble notar que estos religiosos tuvieron que testificar que la presencia de Dios estaba en los apóstoles. ¿Cómo ellos identificaron la presencia de Dios? Por sus palabras, porque sus palabras estaban llenas de presencia y por la evidencia que se manifestaba cuando ellos predicaban. ¿Cuál era la evidencia? Un cojo sanado. La presencia de Dios hacía los milagros. La unción hace los milagros. Los milagros no vienen solos. Yo no puedo soplar y producirlo. Alguien tiene que hacerlo. Ese alguien es el Espíritu Santo. Ahora bien, quienes predican a Jesús muestran la presencia de Dios en su vida. Quienes predican sobre Jesús y la salvación tienen la presencia de Dios. ¿Cómo identifica a un profeta, a un predicador, a alguien, si tiene presencia o no tiene presencia? Evalúa su mensaje. Escucha sus palabras. Si en su mensaje no está Jesús y si su mensaje no lleva a la gente a Jesús, entonces este hombre carece o esta mujer de la presencia de Dios. Si sus palabras, si su mensaje todo el tiempo es buscarle la falla a todo el mundo, hablar mal de todo el mundo, criticar al que pueda, buscar cosas de donde sea, solo para hacer que otro quede mal, y en todo su mensaje no hay un mensaje de Jesús que lleve a la gente a Jesús, esa persona no tiene la presencia de Dios. Quienes predican sobre Jesús y la salvación tienen presencia de Dios. Es uno de las señales, porque el que tiene presencia habla de Jesús, no de él mismo. Oye lo que dice la palabra de Dios en el verso 12 del capítulo 4 de Hechos. Estamos estudiando Hechos 4. Estamos en el verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Escucha esto. Pedro y Juan están ahí, están siendo acusados, y en vez de defenderse, y en vez de decir, usted tiene demonio, usted no creen en lo que tenemos, miren el paralítico, yo tengo poder, en vez de hablar y defenderse, ellos aprovechan el momento para presentar a Jesús. Ve, la gente de presencia no anda defendiéndose. Cuando ellos abran la boca es para hablar de Jesús y del Evangelio. Entonces, vuelvo y repito, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ese es un punto importante. Tú no puedes operar en el poder de Jesús si primero no está con Jesús. Eso es para los evangelistas. El poder fluirá para transformar a la gente, para tocarlo, para sanarlo, si primero el que lo predica estuvo con Jesús. No puede hablar de Jesús si primero no está con él. Entonces se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué reconocían que habían estado en la presencia de Dios? Que habían caminado con su presencia y que la tenían. Por las formas en que hablaban, por el lenguaje, por las palabras. La palabra de Pedro y de Juan no era una palabra de posicionarme, de defenderme, de me hicieron, no me hicieron, de fulano está bien, está mal. Ese no ha sido el mensaje de la Biblia. Ese es un mensaje creado por personas a veces llenas de sentimientos, de dolor, de resentimiento, y simplemente toman la plataforma de las redes sociales o un púlpito para desahogarse y para defender su punto. Pero si tú estudias la Biblia en el libro de los Hechos, casi nunca los apóstoles hablaban para defenderse, sino que hablaban y presentaban a Jesucristo, porque esta era la visión, esta era la misión, presentar a Jesús, presentar a Dios, predicar de Jesús.
Entonces le reconocían que habían estado con Jesús. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Porque es otra cosa. Ellos no solo enseñaban, ellos no solo eran maestros, ellos no solo eran personas que conocían las leyes, porque Pedro conocía, obviamente siendo judío, en su escuela le enseñaban la historia de Israel, así que él conocía las leyes y las escrituras. Tal vez no tenía el fluir que tenían los doctos de la ley, pero sí tenía el conocimiento, porque como iba a la escuela, estudiaba sociales, matemáticas, lectura, o sea, se estudia la historia. Así que Pedro no solo predicaba a Cristo, sino que Cristo era revelado en su mensaje. Y es ahí donde yo estoy orando a Dios, porque esta parte de esta generación no está presentando el poder de Dios, no está presentando a Jesús. Lo que a veces estamos presentando es argumentos, locuras, cosas tontas que no cambian a nadie. Entonces, uno de los problemas que tenemos en nuestra generación es que la mayoría de los predicadores no les gusta orar. Y la mayoría de la gente que enseña en las redes no tiene vida de oración, no tiene presencia de Dios. Aleluya. Oiga esto. Viendo al hombre en pie, al cojo de 40 años paralítico o cojo sano, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque la evidencia de su mensaje estaba de pie. Y la evidencia de su mensaje era un hombre cojo de nacimiento que ahora saltaba. ¿Cómo descubre cuando alguien tiene presencia? Por las evidencias del poder de Dios, por los resultados del poder de Dios. Cuando el profeta joven llegó y señaló al rey y el altar se rompió y el brazo del rey se quedó tieso, esa era la evidencia de que ese hombre venía de parte de Dios. No andamos detrás de las señales, pero es imposible caminar con Dios y no caminar bajo señales. Es imposible. O sea, es imposible, es imposible, es imposible. Moisés fue enviado a Egipto con una misión, claro, pero con señales. Las señales que hizo Dios a través de Moisés, obviamente era para mostrar su poder, para mostrarle a Faraón, para que el pueblo creyera, y así lo quiso hacer Dios. Ahora, señales no solo se refiere a abrir el mar rojo, a hacer milagros. No, señal también es ver un corazón perverso siendo transformado por medio de tu mensaje del Señor Jesucristo o en Jesucristo. Por ejemplo, Juan el Bautista no hizo señales de milagros, pero había una señal que lo seguía y era que la gente venía para oírlo porque estaba con la presencia de Dios. Entonces, una persona se le puede notar la presencia de Dios porque sus palabras traen evidencia. Nadie que predica un evangelio sin evidencia, sin respaldo de Dios, tiene la presencia de Dios. Y le voy a leer algo. Los ministros que tienen la presencia de Dios generalmente predican la salvación. Lo que muy poca cosa se está haciendo hoy, la salvación. Los ministros que tienen la presencia de Dios predican de Jesús y no de la economía. Algo que abunda mucho hoy, el mensaje. Y no lo voy a llamar el mensaje de la prosperidad, porque literalmente Dios habla de prosperar, y Dios quiere que seamos prósperos. Amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero de que sí hay ciertas enseñanzas un poco desviadas, inclinadas solo al dinero, sí la hay, y lo que tenemos que orar por ello. Ahora bien, alguien con presencia no se centra en predicar sobre economía, sobre el dinero, sobre el empoderamiento, ni del mercado. Si mira programas de televisión cristiano e interactúas con hombres de Dios, rápidamente te llegará a la conclusión de que no todos los hombres de Dios tienen la presencia de Dios. Cuando tú escuchas a un predicador, a una pastora, a un pastor, en los próximos 5 o 10 minutos que él hable, te darás cuenta si tiene la presencia o no tiene la presencia. Porque su mensaje va a ser dirigido a empoderarse y empoderarte a ti fuera de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Sin duda, todos citan las Escrituras. Dicen representar a Dios
y afirman maravillas sobre un Dios grande, pero no todos tienen la presencia de Dios. Todos hablan de Dios, todos predican de Dios, todos dicen que Dios está con ellos, pero cuando los escuchas te das cuenta que la presencia de Dios no está en su vida, no está con ellos. Y es algo muy, muy importante. Es fácil identificar a alguien que no tiene la presencia de Dios. Hasta los fariseos malvados pudieron detectar la presencia de Dios en los discípulos de Cristo. Notaron la mención de Jesucristo en las palabras de estos jóvenes y que hablaban y predicaban acerca de Él. Hoy en día las personas predican sobre éxito, logros propios, la prosperidad, la economía. Estos discípulos solo hablaban de Jesucristo. ¿Cómo te das cuenta que esta mujer, este hombre, este predicador no tiene la presencia? Porque su mensaje todos los domingos, todos los miércoles, solo hablan de empoderamiento, de la prosperidad, del éxito personal, de una casa nueva. Y yo creo en la bendición y yo soy súper bendecido. Pero yo creo que el mensaje debe de ser Jesucristo. 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 Debe de ser el mensaje. Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces tú notas cuando alguien no tiene la presencia de Dios, porque literalmente solo predican sobre éxito, sobre empoderamiento, sobre aplastar al gigante. Y yo creo en todo eso. Yo creo que hay que aplastar al diablo. Pero yo entiendo que el mensaje debe de ser Jesús. La enseñanza debe de ser Jesús. Si los discípulos hablaban de Jesús, Pablo hablaba de Jesús. O sea, Pablo muy pocas veces presentaba su carta de recomendación como un doctor. Pablo dice, no sé nada, todo lo tengo por basura para dar a conocer a Cristo. Para conocer a Cristo y para dar a conocer al Señor. Entonces, hoy en día ocurren muy pocas cosas en Dios porque la predicación de muchos de nosotros está centrada en el empoderamiento, en el éxito, en el avance. Mira, hay una enseñanza que la gente dice, porque toda la riqueza del impío pasará a lo justo. Bueno, yo conozco muy pocos cristianos que tengan la riqueza del impío en su bolsillo. Muy poco. Y cuando tú estudias esto, tú debes de analizar algo muy profundo. Si la riqueza del impío pasará a los bolsillos de los cristianos, entonces le están robando al impío. La gente entiende, o los cristianos a veces entendemos, que un multimillonario, esa riqueza de ese impío va a pasar a mi cuenta bancaria. Y no morimos esperando eso y la mayoría nunca lo vemos. Lo que la Biblia sí enseña que Dios bendice las obras de tus manos. Y yo creo en milagros financieros. Y yo creo que Dios puede tocar el corazón de cualquiera y proveerte para su obra. Así que tú identificas fácil cuando alguien no tiene la presencia por su mensaje. Su mensaje es atacar. Su mensaje es criticar. Su mensaje es buscar evidencia de 80 años y traerla y presentarla como que fue ayer. Su mensaje es posicionamiento, éxito. Su mensaje es Dios te quiere grande. Su mensaje es Dios te trajo para que tú seas más grande que todo el mundo. Su mensaje es Dios te entregó las naciones de la tierra. Y no han salido del barrio. Se mueren y nunca salen del barrio. Su mensaje es Dios te entregó, Dios te manda a todas las naciones. Y la profecía que se le da a la persona que Dios supuestamente lo manda a todas las naciones es una persona que no le predica ni al vecino, pero sí cree en la profecía de ella a todas las naciones. Entonces la iglesia necesita reevaluarse, hablar con sus pastores, leer la Biblia y pisar tierra, poner los pies en tierra y comenzar a caminar con el Señor. Entonces, ¿cómo yo quiero ir a las naciones, a salvar naciones, si mi vecindario gobierna a los brujos? Digamos eso. Si en mi barrio gobierna a los demonios. Si hay brujos que hacen lo que quieran. Si hay tanta delincuencia, droga por aquí, muerte por aquí. Entonces, no, yo estoy centrado en las naciones. A mí no me interesa
mi barrio porque Dios me envió y me ungió para las naciones. Pero no ganamos los que están cerca. Cuando tú escuchas a Gigi Ávila testificar, él comenzó a ganar todos los vecinos. Ya después de ahí Dios le fue dando y este hombre fue creciendo de una forma maravillosa. Entonces, tenemos mucha energía para venir a las redes y dar una palabra al mundo. Una palabra al mundo. Y tú, arréglate y a esto. Pero cuando tú buscas evidencia de resultado de una persona que predica, no lo encuentra. No ganan almas. No ganan corazones para Jesús. Entonces, yo sé que muchos de los que están ahí quieren que yo le profetice y le diga, levántate, vienen tiempos buenos. Y vienen tiempos buenos. Pero evaluemos las cosas. Estas personas, este es uno de los secretos del éxito del ministerio de los apóstoles. Que su mensaje era Jesús. Su tema era Jesús. Su desarrollo era Jesús. Todo era Jesús. Ese era el mensaje que ellos tenían en sus labios. Presentar a Jesucristo. Hoy en día las personas predican solo sobre éxito, sobre logro propio, la prosperidad y la economía. Los discípulos de Dios predicaban a Jesucristo. Y Dios lo prosperaba. Y Dios le daba economía. Y no tenía necesidad de nada. Bendito sea Dios. Los fariseos notaron el inconfundible milagro que habían tenido lugar y pudieron identificar la presencia de Dios en estos hombres. La presencia de Dios, los fariseos malvados, maliciosos, no pudieron ignorar y negar la evidencia de los milagros a través de estos hombres. Y pudieron identificar que Dios estaba con ellos, porque el resultado de que Dios estaba con ellos era un cojo de 40 años, que ellos mismos conocían, que ellos le daban limosna y que ahora estaba de pie saltando diciendo que Jesús lo había sanado. Así que ellos identificaron y dijeron, Dios está con ellos. Entonces es una de las formas de tú ver la presencia de Dios en una persona, como estaba con los apóstoles. ¿Dónde están tus milagros? Es mi pregunta. Y no hablo solo de milagros físicos. ¿Dónde está la intervención sobrenatural? Le dije al principio que hay un movimiento espiritual diabólico que se ha levantado contra todo el movimiento del Espíritu Santo para destruir la fe del pueblo, porque el diablo no anda detrás de destruir tu vida, sino de destruir tu fe. Entonces, hay personas que hablan más de Dios, del Espíritu Santo, de lo que Él hace, pero todo es, y ellos mismos son víctimas de ese espíritu de engaño, y todo es para que tú dejes de creer en el poder de Dios. Déjame decirte que la falta de fe, o cuando tú permites que la duda entre a tu corazón, por escuchar personas que hablan de dudar del poder de Dios, tú estarás cohibida y cohibido y no entrarás en contacto fácilmente con el poder de Dios. Jesús era Jesús, el Hijo del Dios viviente, y en Nazaret quería y no pudo. Dice, no pudo hacer milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. No escuche gente que no aumenta tu fe en la Biblia. No escuche gente que no aumenta tu fe en los milagros, en el poder de Dios, que no aumenta tu fe sobre todo en Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están tus milagros si tú tienes la presencia de Dios? La gente sabrá si tiene la presencia de Dios, no por los temas de lo que habla, sino por el poder de Dios. Mucha gente va a identificar lo que tú cargas por el poder de Dios que se manifiesta, por la presencia de Dios que cambia. Hay muchas formas de identificar a alguien, algún predicador, algún maestro, cuando tiene la presencia de Dios. Quienes alaban y adoran a Dios tienen su presencia. Una persona que no adora, que no alaba a Dios, es alguien que carece de la presencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 100, verso 4. Entra por sus puertas con acción de gracia
y por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecirle. Alguien que no alaba, alguien que no adora, no tiene la presencia de Dios. Número 4, voy muy rápido. Quienes tienen un espíritu de gratitud tienen la presencia de Dios. Gratitud. Entra por sus puertas con acción ¿qué? De gracia. Y hay tantas cosas que pudiéramos mirar para identificar los síntomas, las señales, cuando un predicador, una predicadora no carga la presencia de Dios. Una de las formas más rápidas de perder la presencia de Dios es la crítica. Y la gente no entiende eso. Héctor de la Cruz decía que el chismoso o el criticón tiene un demonio en la lengua, pero el que lo escucha tiene dos en cada oreja. Es decir, cuando yo le presto mis oídos y le doy un amén, un sí, a alguien o a una persona que vive hablando mal, sin temor, de una sierva, un siervo de Dios, tanto está endemoniado el que lo está hablando como el que lo está oyendo y lo está siguiendo. Y una de las formas que yo he visto en mi vida, y con esto voy a cerrar, y esto es un consejo que yo le quiero enviar a cada predicador, a cada hombre y mujer de Dios. Mire, no critique a nadie. Va a perder la presencia de Dios y se va a secar. Saúl era un hombre que había perdido la presencia, pero aún era el ungido, estaba ungido. No tenía la presencia, pero había estado ungido por Dios y permanecía a cierto nivel de unción. Y él era desechado. Y cuando David lo encontró con la oportunidad de matarlo, David dijo, líbreme Dios de yo ponerle la mano al ungido. Hay gente en este tiempo que no le pone la mano, no. Le dan 3 tiros. ¿Por qué? Porque le molesta la luz que brilla de los demás. Es como alguien dijo, mire esto, le molestó la luz, le está molestando, ¿verdad? No me pueden ver, le molesta, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los criticones, que le molesta la luz del otro. Eso es lo que pasa con la gente que habla mal de ti, que le molesta tu luz. Saben que tú estás brillando y ellos quieren que tú la apagues. Pero el Señor te dice hoy, no apague tu luz, sigue brillando, aunque le moleste a personas que no quieren humillarse y buscar a Dios como lo está buscando tú también. Entonces la crítica es una de las formas en que nos hará perder la presencia de Dios. Yo a veces veo cómo hablan y, oh Dios mío, agarran hombre de Dios, lo tiran para acá, barren con ellos, se ríen. Ponen videos de esos hombres danzando, hacen bullying. Ay, Dios mío, qué lástima. Y lo más grande, mucho pueblo dándole like. Y sí, y está bueno. Yo me pregunto, pero no tienen temor. Mire que el tiempo se me está yendo. Mire, aún sea verdad la caída de un hombre y una mujer de Dios, usted y yo no somos ¿quién? Para divulgarlo, aplastarlo y humillarlo. Eso yo no lo haría. Yo le tengo miedo porque yo sé el pecado en el que cae el que critica y el que murmura. Aún un hombre que lo haya usado por muchos años y que hoy esté en el mundo o que hoy esté descarriado, yo no lo voy a atacar. Yo no lo voy a atacar. ¿Por qué? Porque como dice un dicho, marineros somos, en el mar andamos. De lo que yo me río hoy, se pueden reír mañana de mí. De lo que yo me burlo hoy, se pueden burlar mañana de mí. En la forma en que yo trato al caído, me van a tratar a mí cuando yo caiga. Y no hay una sentencia más certera que aquel que invierte toda su energía para destruir a otro. Al final, alguien también está acumulando energía para destruirte a ti. Esa es una ley que no se escapa a nadie. Entonces, eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Verdad? Y hay que orar al Señor porque realmente la forma en la que
devalorizan, menosprecian y se burlan de los siervos y la sierva de Dios, eso da pena, hermano. Y tenemos que orar. No apoye ese tipo de gente. No le dé like, no le diga así, porque usted está haciéndose partícipe de una maldición que le va a caer encima a la gente que critica. Lo primero que el criticón pierde es la presencia. Murmurar y hablar mal de otro puede causar que la presencia de Dios se aleje de tu vida. Y yo sé que está tal vez a donde Dios me ha puesto, no son temas que tal vez debería de traer una persona que está caminando a donde yo estoy caminando. Posiblemente debería de estar dando mensajes de flores muy bonitos y todo esto. Y yo sí lo entiendo. Pero el Espíritu de Dios usa esta plataforma para que uno le lleve esta palabra al pueblo, a los hermanos, a los pastores. Pastor amado, hombre de Dios, no hables mal de otro pastor, porque van a hablar mal de ti. Evangelista, no hable mal de otro, porque van a hablar mal de ti. Hermano, no murmure ni hable mal de otro, porque vas a perder la presencia de Dios y también vas a cosechar lo que sembraste. Toda persona que murmura y critica pierde la presencia de Dios. Mira lo que dice la Biblia, y con esto concluyo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos. Ahí tú identificas si alguien tiene a Dios. ¿Habla con salmos? No. ¿Habla con himnos, con cánticos espirituales? ¿Canta al Señor? ¿Alaba al Señor? Entonces, las personas terminan perdiendo la presencia de Dios por hablar cosas que traen tristeza al Espíritu de Dios en su vida. Bueno, este fue un consejo para tu vida. Hablando con el pueblo. Llamémoslo así. Hablando con el pueblo. Todos hemos caído en ese pecado de criticar. Yo lo he hecho. Muchos lo han hecho. Unos llegan al extremo que lo hacen en público. Otros lo han hecho en secreto. Y después se arrepiente. Señor, ¿qué hice? ¿Cuántas veces me pasó eso a mí? ¿Cuántas veces por dejarme llevar del resentimiento del amigo, de la amiga, hablé lo que no tenía que hablar y la presencia se fue? Se apartó ese fluir. No, tú no pierdes la presencia de Dios. Ve y pregúntale a Saúl si no la perdió. Pregúntale a Sansón si no la perdió. Entonces, el murmurar, el criticar, te llevará a perder la presencia de Dios. Si pierdes la presencia de Dios, todo está perdido. No te olvides de esto. Quien te critica, quienes quieren hablar mal de ti, parece que le está molestando tu luz. Sigue brillando y ora por ello. Y tú sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Bendiciones, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor. Y oramos por cada uno de ustedes. Y oramos que si algún hermano o hermana ha caído en la crítica, en la murmuración, por el amor de Jesús, abandona esto, pide perdón al Señor y comienza de nuevo a buscarle, porque hay oportunidad para todos.